El tiempo avanzaba, pero la carga en el corazón de Jeremías no disminuía ni un poco. Si algo había aprendido en su caminar, era que escuchar a Dios no lo hacía inmune al dolor. Al contrario, lo hacía mucho más consciente de Elan. Cada vez que veía al pueblo caminar confiado por las calles de Jerusalén, sentía una punzada profunda, porque sabía lo que se avecinaba y sabía que nadie, absolutamente nadie, quería creerle. Era una soledad abrumadora. Imagínate la escena. Las murallas de la ciudad todavía estaban en pie, fuertes e imponentes. Los mercados bullían de gente, las risas, los negocios, los cantos de adoración resonaban con fuerza en el templo. A simple vista, todo parecía completamente normal. Demasiado normal para una nación que estaba al borde del abismo. Y en medio de esa aparente prosperidad, caminaba Jeremías, sintiéndose como un extranjero en su propia tierra, un fantasma entre los vivos. Sus palabras, que no eran suyas sino de Dios, eran rechazadas una y otra vez. Se burlaban de él, lo llamaban traidor, pesimista, pero su amor por ese mismo pueblo nunca se apagó. Porque Jeremías no hablaba por enojo, hablaba por una profunda compasión. No anunciaba juicio porque lo deseara, sino por una obediencia que le costaba todo. Había noches, largas y silenciosas, en las que se preguntaba si había fallado. ¿Habré dicho algo mal? ¿Habré interpretado incorrectamente esa voz que me llamó desde que era un niño? En esos momentos de duda, el silencio de Dios pesaba más que los gritos y las acusaciones de la gente. Pero incluso en ese silencio, Dios estaba obrando, tejiendo un plan mucho más grande de lo que Jeremías podía comprender. Los reyes iban y venían. Josías, Joacás, Joacim, Joaquín, Sedequías, nombres que cambiaban en el trono. Pero el corazón de la nación seguía igual de terco, igual de alejado de Dios. Jeremías fue llevado ante estos gobernantes. Algunos lo escuchaban con un interés fingido, solo para ignorarlo después. Otros simplemente le temían, no a él, sino a la verdad que representaba. Otros lo despreciaban abiertamente. Y unos pocos, los más astutos, intentaban usar sus profecías para su propio beneficio político. Y aún así, en medio de todo ese torbellino de intrigas y rechazo, Jeremías permanecía firme, no por su propia fuerza, sino por la fuerza de aquel que lo había enviado. Su firmeza lo llevó a la cárcel. No fue encarcelado por un crimen, no había robado ni matado a nadie. Fue encarcelado por decir la verdad. Y esa prisión no fue solo un lugar físico de 4 paredes. Se convirtió en un estado del alma, rodeado de oscuridad, de humedad, de la más absoluta desesperanza. Jeremías lloró. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas profundas, de esas que brotan cuando el alma está completamente agotada y ya no puede más. Y fue allí, en la soledad más aplastante, donde comprendió algo que cambiaría para siempre su manera de ver a Dios. A la fidelidad no siempre se siente bien, no siempre es cómoda, pero siempre tiene sentido. Dios no le había prometido una vida fácil, le había prometido su presencia, y eso era suficiente. Mientras tanto, fuera de la celda, la amenaza de Babilonia se hacía cada vez más real. El ejército más poderoso del mundo conocido se acercaba, pero increíblemente, el pueblo seguía confiando en palabras falsas. Había otros profetas que prometían paz, seguridad, que decían, no pasará nada, Dios está con nosotros. Y la gente los aplaudía, porque eso era lo que querían oír. Jeremías, en cambio, hablaba de arrepentimiento, de volver a Dios, y era rechazado. Pero la verdad no depende de la aprobación de la mayoría. La verdad es la verdad, aunque nadie la crea. Cuando finalmente el ejército enemigo rodeó la ciudad y el asedio comenzó, el miedo reemplazó a la arrogancia en un instante. Los mismos que antes se burlaban de Jeremías comenzaron a recordar sus palabras con terror. El hambre se hizo sentir en cada casa. La esperanza humana se agotó por completo. Y entonces, Jerusalén cayó. El fuego consumió lo que el orgullo había construido durante generaciones. Las piedras del glorioso templo de Salomón cayeron una a una, con un estruendo que silenció el mundo. Los cantos de alabanza se transformaron en lamentos desgarradores. Y Jeremías, liberado de su prisión,
Observó todo con el corazón completamente roto. No había ni una pizca de satisfacción en él. No dijo, se los dije. Lloró por su ciudad, lloró por su pueblo, lloró porque, aun teniendo la razón, hubiera preferido 1000 veces estar equivocado. Su dolor era el reflejo del dolor de Dios, y fue allí, en medio de las ruinas humeantes, con el olor a muerte en el aire, que Dios habló nuevamente. Pero esta vez, su voz no era de juicio, era una voz de promesa, no de condena, sino de futuro. Le habló de restauración cuando todo parecía perdido para siempre. Le habló de un nuevo pacto, uno que no estaría escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Le habló de corazones renovados cuando las piedras del templo estaban esparcidas y destruidas. En ese momento, Jeremías entendió que Dios no se había rendido con su pueblo. Lo que parecía el final más trágico era, en realidad, un nuevo comienzo. La disciplina había sido severa, pero necesaria. El exilio no era el fin de la historia. La verdadera esperanza no estaba en reconstruir las murallas, ni en encontrar un rey más fuerte, ni en hacer alianzas políticas inteligentes. La verdadera esperanza estaba, y siempre ha estado, en un Dios que es capaz de transformar los corazones. Y entonces Jeremías, el profeta llorón, escribió el libro que conocemos como Lamentaciones, con lágrimas corriendo por su rostro. Escribió sus profecías con una fe inquebrantable, con la certeza de que un día alguien, en algún lugar, leería esas palabras y entendería la verdad más profunda del universo, que incluso en la disciplina más dura, Dios ama. Porque nuestro Dios no destruye sin propósito, no permite el dolor sin una razón mayor, y jamás abandona a los que ha llamado. Y aunque Jeremías nunca vio cumplidas completamente las promesas de restauración en su tiempo de vida, él creyó. Creyó por fe, creyó por obediencia. Creyó porque conocía íntimamente al Dios que lo llamó desde el vientre de su madre.